continuación, los invito a escuchar con mucha atención la ponencia sobre el impacto negativo de las multinacionales en el medio ambiente, a cargo del doctor Álvaro Lopera, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, con especialización en gestión energética industrial. Ha participado en múltiples diplomados. Se ha desempeñado en labores productivas, técnicas y gerenciales, como rector, docente y conferencista en diferentes escenarios. Hace parte del Observatorio Mundial Geopolítico, además de ser investigador y activista social. Ahora voy a trabajar dos formas. Una es una ponencia en donde la voy a leer. Yo no lo acostumbro a hacer, pero me parecía interesante dejar esta memoria como tal. Es toda una reflexión sobre el tema, la problemática ecosistémica que el capitalismo mundial ha originado y la respuesta de los pueblos, ¿no? Y la segunda es una presentación en unas diapositivas en PowerPoint, donde vamos a mostrar los desastres concretos de las multinacionales y del capital nacional también, porque no podemos partir de un concepto de capital bueno y capital malo. El capital transnacional es terrible, pero el nacional lo es también como él. Entonces empiezo porque es un poquito, pues no larga, pero sí tenemos 30 minutos de lectura. Se llama La tierra, nuestra casa. Allá está la respuesta de la campesina. Y el epígrafe es: el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Es extraído de la teoría del caos. Una pequeña reflexión con una introducción del profesor Miller Dusan, que es un gran luchador de Huila, que se ha destacado por dirigir el movimiento contra la multinacional Engesa. Dice así: la humanidad vive una encrucijada frente al inminente colapso de la vida en la Tierra. Investigaciones registran la contaminación del aire y fuentes hídricas subterráneas y superficiales, el agotamiento de los suelos fértiles, el calentamiento del planeta, la deforestación, la extinción de los picos nevados, el derretimiento de los casquetes polares, la multiplicación de los desastres naturales, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de las selvas ecuatoriales y la erosión de la biodiversidad, la extinción de millares de especies, el aumento de la desertificación, la acumulación de residuos tóxicos, la contaminación de los alimentos por pesticidas o su alteración por manipulaciones genéticas, problemáticas que reclaman la necesidad de construir otra forma de relacionarnos con el planeta, entre nosotros como humanos y con nosotros mismos. Esta introducción precisamente es un llamado a que la lucha contra el capitalismo es mundial, la lucha anticapitalista es mundial, compañeros, y los convoco a que miremos desde lo local lo global. Entonces instauremos un nuevo término en la lucha de clases, que es el término local. Cuando pensamos en la casa, pensamos en la madre, en el regocijo, en unos brazos que prodigan ternura, afecto, amor. Cuando pensamos en la palabra patria, pensamos en la humanidad, como lo enseñó sabiamente el apóstol cubano José Martín. Patria suena a madre, a abrazo, a amor humano, a creación colectiva. Para nada de la palabra patria surgen las fronteras, los ejércitos de ocupación o preservación de unos límites inexistentes, solo previstos o imaginados por el hombre en su mediocre construcción geográfico-política para darle curso a esa acumulación de capital que vino aparejada de la visión geopolítica del Estado-Nación. Patria es un regazo y la tierra, nuestro planeta, es un vientre vivo, donde se paren las más bellas formas de vida, donde nacen los seres que son llamados a disfrutar de los bienes comunes de todas las especies, y también donde mueren cuando su existencia ya se ha extasiado con el hermoso paisaje prodigado por nuestra madre, la naturaleza. La muerte y la vida están contemplados desde el ciclo natural y para nada debe asombrarnos, salvo cuando la primera sea el resultado de algo que violente ese ciclo, cuando sea algo contra natura. Venimos a esta tierra a vivir, pero en el marco de un buen vivir. Si no, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué estar acá en un espacio disputado, en un espacio no lleno de luz sino de sombras que caen con la tarde de la apropiación y se difuminan en la noche del despojo? La exultante vida surgida después de millones y millones de años en que estuvo esta tierra dando vueltas como un gigante ebrio después del Big Bang,
con fuego a bordo, con atmósferas ácidas, con grandes choques de asteroides en su contaminada superficie y con todas las explosiones y desapariciones que ello conllevó, no puede ser entendida como una oportunidad momentánea del hombre, pues apenas hemos estado un segundo en este anciano planeta de más de 5.000 millones de años. Casi lo mejor, lo más moderno de esa criatura llamada homínido, que irrumpió por aquello que Darwin llamó la selección natural después de millones de años de luchas de los contrarios naturales, cuenta con apenas 20 o 30.000 años. Y de estos podemos con pinzas separar los últimos 10.000 como los más creativos, los que nos llevaron a lo que ahora conocemos como posmodernidad, a eso que sufrimos como posverdad. Nos comunicábamos antes de esos 10.000 años por señas o por medios culturales y hasta pintábamos en paisajes lacustres o en cuevas con colorantes naturales. Todo un logro para un ser cuyos padres hace más de 1 millón de años tuvieron que luchar contra todo tipo de criaturas para poder sobrevivir en un mundo salvaje que por supuesto era mucho menos agreste que el actual mundo inventado por el capitalismo. Las cavernas, el fuego, la rueda, el metal, y ahí empezó la tragedia, fueron descubrimientos que sembrarían las semillas necesarias y suficientes para que 10.000 años después hubiéramos llegado al capitalismo, pero también a la ciencia, a la luna, al computador, a internet, a la inteligencia artificial, al extractivismo, a la acumulación por desposesión, al derecho positivo, a las guerras interminables con sofisticadas tecnologías y hasta los falsos positivos. El hombre ha sido la medida de todas las cosas y eso lo ha probado con exuberancia infinita. Salto al futuro o el vacío. Se puede decir asombrosamente que la acumulación de conocimiento desde el origen de la escritura hasta el año 2010 fue duplicada en los últimos 7 años. Y esto está confirmado, compas. Avanzamos en el lomo de la sin par revolución tecnológica, la misma que fue mirada en perspectiva por Carlos Marx, el profeta, con buenos ojos, en tanto iba a dar paso no solo a la destrucción de los últimos vestigios del feudalismo, sino a esas fuerzas productivas y a esas relaciones de producción que iban a crear la clase sepulturera del sistema que se había alzado contra la noche feudal y monárquica. Pero ese Marx, historiador, economista, político, filósofo y hasta ecólogo, nunca se imaginó que la criatura que hace apenas 10.000 años empezaba a dar los primeros pasos de esa innecesaria acumulación, iba a poner al mundo, a todo el mundo contra la pared, llevándolo a una crisis civilizatoria sin par. A sabiendas que él y Engels conocían de primera mano la historia universal, la filosofía, las matemáticas, madre de todos los saberes, la química y la física, y hasta los avances astronómicos, mostrado todo ello en el hermoso texto de Engels, La dialéctica de la naturaleza, no podían imaginarse que las enormes fuerzas productivas con sus medios de producción a bordo, nacidas con el sistema que pretendió, de acuerdo al posmoderno filósofo Francis Fukuyama, llegar al fin de la historia, le harían un jaque estratégico a la vida del planeta, el mismo que debe ser superado por los mejores hijos de la Tierra para que éste no se convierta en un mate inexorable. La pólvora había sido incorporada en las recientes guerras por ese conocimiento traído de la China, pues antaño, en los inicios del feudalismo, estas solo conocieron el sable, el arco y la palanca. A nuestros padres americanos les correspondió vivir en carne propia el olor y la muerte con sabor a ella, al arribar a nuestros lares los desalmados y terroristas invasores españoles. Con el advenimiento de la química moderna de Lavoisier, después de la desaparición de los tercos alquimistas, aquellos incansables barqueros que buscaban afanosamente en los ríos de la química esotérica la piedra filosofal, surgió un primer Nobel, Alfred Nobel, y nos inventó una herramienta y a la vez un arma, la dinamita. Sobrevendría el TNT, trinitrotolueno, equivalente a una gran mejora de la potencia explosiva y del transporte de la dinamita, y de la riqueza generada por la venta de esas novísimas patentes y armas de destrucción masiva, nacerían los premios Nobel que tantos asombros le han agregado al devenir y tantos sinsabores le han dado a la vida. Uno de ellos, el Nobel de Economía, Milton Friedman, padre del neoliberalismo, doctrina que en últimas nos tiene acá reunidos. Ese conocimiento moderno agregado a ese sistema capitalista engendrado en la cama del saqueo europeo de las colonias pobres de Asia, África y América, el mismo que daba los primeros pasos en la historia mundial de la infamia, sumado al nacimiento de los Estados-nación, se convertiría en una mezcla explosiva. De su vientre y de su crisis misma nació el imperialismo, en donde el capital financiero sería su soporte siniestro, y las dos flamantes guerras mundiales, guerras que acumularon mucho más cadáveres que todas las guerras anteriores, incluyendo las perversas cruzadas cristianas en los lejanos territorios árabes.
el avión, el vehículo, las armas de repetición, las bombas, las nuevas doctrinas militares y geopolíticas que salieron también de la mano del militarismo europeo, las armas químicas de destrucción masiva basadas en esa química orgánica que también se aplica en la Revolución Verde, la bomba atómica de fisión y luego la de fusión, en donde el capitalismo empezó a jugar el papel de una suerte de Dios, pues podía decidir con todos estos avances y amenazas quién merecía vivir y quién debía morir. Por fortuna o infortunio, no sé exactamente cómo decirlo, la Unión Soviética respondió a esas dos terribles bombas, Little Boy y Fat Man, lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, con otra bomba de fisión y una más de fusión, la de hidrógeno, después de 1948, la misma que acaba de ensayar por creación autárquica Corea del Norte, con la explicación incuestionable de defenderse de ese imperialismo que ha derruido Medio Oriente, que ha socavado medio mundo con sus más de 820 bases militares ancladas en nuestra tierra, que ha generado más de 1 millón de niños con taras genéticas en Vietnam, después de haber abusado del defoliante más tóxico jamás inventado, basado en herbicidas hormonales y en dioxinas, cuyo nombre, agente naranja, nos revuelve las tripas a los viejos acá presentes, que ensayó con pruebas reales, contaminantes, más de 900 bombas para basar su programa nuclear, que tiene un inventario de más de 9.000 bombas de fusión y fisión. Es ahora el mismo que se asusta porque Corea del Norte, en una actitud de autodefensa, crea un arma para impedir que su país engrose la lista de estados fallidos del tercer mundo. Después de la derrota del fascismo nazi del eje Berlín-Tokio-Roma, sobrevendría para el mundo una época de tinieblas, pues la amenaza nuclear iba de la mano de la Guerra Fría. Se lanzó el Plan Marshall y el oro sería el patrón de soporte, hasta que el imperialismo decidió abolirlo para dar paso a la dictadura del petrodólar, por allá en la década de los 70. La reconstrucción del mundo destruido por la Segunda Guerra Mundial, que dejó un obituario en los libros de historia de más de 60 millones de personas. Era una gran oportunidad para que el dólar se lanzara a la competencia por la hegemonía mundial y en los 90 ganara con sobrada fuerza cuando cayó el coloso soviético carcomido por una burocracia que había socavado los cimientos libertarios y emancipadores. Ya en la década de los 70, después de un enorme esfuerzo por marchitar la paz mundial con los innumerables golpes de Estado a lo largo y ancho del mundo, el imperialismo norteamericano inició la saga del neoliberalismo. El escenario estaba listo. La guerra económica lanzada contra su oponente estaba dando frutos, pues la Unión Soviética había caído en la trampa de la conquista del espacio y del armamentismo, el cual le arrebató los mejores esfuerzos económicos y políticos. Sobrevendría la guerra de Afganistán, en donde le abriría a Estados Unidos un Vietnam asiático, guerra que fue llevada a cabo con esa herramienta militar que aún subsiste y que se llama Al-Qaeda, cuyo significado es base de datos de la CIA, y cuyo jefe indiscutible fue el saudita Osama Bin Laden, hijo de una acaudalada familia petrolera que aún tiene negocios con Estados Unidos. Para la Unión Soviética, el último clavo del ataúd fue la explosión de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, cuando 3 reactores explotaron producto de un fallido ensayo, ennegreciendo estratégicamente el futuro del comunismo en el mundo. En última, la tecnología bajó el telón de la obra Tomémonos el cielo por asalto. Ahora, y como algo anecdótico, se mantiene un derrame constante de agua radiactiva en el Pacífico después de la explosión de 4 reactores nucleares en Fukushima, Japón, solo que esta catástrofe ha sido ocultada por los medios de comunicación mundiales. En ese marco nació el neoliberalismo y Chile puso las entrañas. El gobierno de la Unidad Popular había llegado al poder de la mano del médico marxista Salvador Allende en el año 1970, producto de la lucha electoral. Era la primera vez que esto sucedía en la geografía del patio trasero norteamericano y con una guerra fría que había invadido hasta nuestras mentes en el resto de países. En ese año, y producto del sobresalto del imperialismo con la revolución cubana y vietnamita, la doctrina del enemigo interno se impondría en los manuales de todos los ejércitos latinoamericanos. En Colombia aún se mantiene, y se mantendrá así, se firmen 1000 acuerdos de paz. Entraría por la puerta grande en el sur de América la Operación Cóndor, después del golpe de Estado de parte del ejército chileno. Pinochet y la CIA serían los nuevos actores, además del neoliberalismo de los Chicago Boys con Friedman, fungiendo de interventor, y Zbigniew Brzezinski como geopolítico del imperialismo. Todas las doctrinas económicas que avalaban el neoliberalismo se lanzaron al escenario a jugar su mejor papel. El capitalismo mundial, de la mano de personajes siniestros que pasaron a la historia como socialistas, léase François Mitterrand, se encargarían de empujar el carro para que la Unión Soviética fuera arrojada al abismo, así como también el sueño del estado de bienestar europeo,
que fue construido en una escena confrontacional del teatro de operaciones de la Guerra Fría y que buscaba impedir la copia del mal ejemplo socialista para dar paso en últimas a ese extremismo capitalista aún vigente y que solo se pone a la defensiva con el actual neoproteccionismo del flamante empresario presidente negacionista, racista, xenófobo, antimusulmán y antitercermundista Donald Trump. El estado del arte del comportamiento humano en la Tierra. Caído pues el fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial, el mundo, nuestra tierra, vería el escenario de una seguidilla de infamias de las cuales no nos hemos podido recuperar. La Revolución Verde, con su alma negacionista de la destrucción del suelo por los agroquímicos, la partición de Palestina, el asesinato de más de 1 millón de comunistas en la nación musulmana más grande del orbe, Indonesia, la invasión de Santo Domingo y de Granada, la intervención en Nicaragua, Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, con el terrible, y Paraguay con el terrible Stroessner, y la expansión en todo el planeta de esa fuerza militar llamada OTAN, la misma a la cual quiere pertenecer la Colombia en posconflicto. Sobrevendrían después de la caída del muro de Berlín las guerras en el corazón de Europa. Los Balcanes, los países eslavos ardieron, la Yugoslavia, el mariscal Tito se volverían trizas, copiando una frase de un eminente uribista, y en el gobierno demócrata de Bill Clinton, como preámbulo escalofriante del terror que después el gobierno de Bush II llevaría al Medio Oriente. El caótico sistema capitalista, que no duda en asesinar millones de seres humanos y especies vivas, que no teme ni siquiera acabar con la vida en el planeta, intenta a cada paso reinventarse tras las seguidillas de crisis cuyos Paganini somos todos los pueblos de la Tierra. El principio loco de acumulación y en particular por desposesión viaja en el mismo estúpido carro de la crisis interminable, porque el sistema no funciona para satisfacer necesidades humanas o de nuestras compañeras, las especies que viajan con nosotros en esta nave, porque el desespero de ese 1% de la población mundial muy rico quiere, a como dé lugar, dominar el mundo externo e interno de ese otro 99%. Por ello, nunca se podrá hablar de capitalismo verde o capitalismo con rostro humano, como lo hacen las sutiles campañas de marketing mundial de los partidos verdes europeos, cooptados por el capitalismo, o de los socialdemócratas de todas las pieles que buscan corroer el urgente mensaje ecosocialista que debería oír el mundo. Capitalismo verde es un oxímoron, como lo es el oro ético, la minería ecológica, el fracking ambiental, el monocultivo y la megapesca sostenibles, o el ambientalismo de las represas, construidas con capital nacional o transnacional. El principio de precaución. Este principio, contemplado primero en la Ley 99 de 1993 y después en la Ley 1523 de 2012, y que reza textualmente, pongamos la atención compás, cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas, como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución, en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir o mitigar la situación de riesgo. Este principio es violado recurrentemente por el afán de llevar a efecto un modelo de desarrollo que no desarrolla el país. En tanto, lo que ha hecho desde la inauguración en firme del modelo neoliberal es reprimarizar la economía, esto es, acelerar ad infinitum la explotación de materias primas que se venden sin valor agregado y que sirven para alimentar la voracidad capitalista del centro del mundo y para desarrollar a otros países menos el nuestro, subsumido en la corrupción y en el enanismo estratégico. No hay un ejemplo de un país minero por sí mismo o debido a su modelo que haya desarrollado su economía y sea punta de lanza en el mundo por ello. Y si no, vayamos al África, a la República del Congo, donde las exportaciones mineras han constituido hasta el 87% del Producto Interno Bruto, y al atraso secular que abreva en las estructuras colonialistas implantadas por las viejas potencias europeas, no ha podido ser superado ese modelo. La minería legal o ilegal, formal o informal, basada en químicos feroces o simplemente en la remoción de millones de toneladas de tierras con explosivos de última generación, no es lo suficientemente ecosistémica como para que desde estas tribunas se le pueda apoyar. Todas tienen el signo trágico de la segunda ley de la termodinámica, como todas las actividades que transforman un estado ordenado para dar paso a otro de mayor entropía o desordenado, que es la ley de la exergía, y que resumiendo dice que ningún sistema que se desordena vuelve a ser lo mismo después de que cese el trabajo que lo modificó,
salvo que haya un consumo de energía que lo regrese a su estado inicial, que eso es lo que nos dicen con las mineras, que el territorio va a quedar igual. Eso es imposible. Cuando quemamos combustible en un vehículo se genera energía mecánica y energía calórica, la cual es expulsada por el exhausto y el motor, y no hay tecnología alguna que pueda convertir esas calorías en trabajo útil, pues su dispersión y temperatura es tal que es más costoso orientar esta a hacer un nuevo trabajo que dejarla abandonada, calentando y afectando el ambiente. ¿No les suena esto muy parecido a lo que está pasando con la minería? Lo mismo sucede con la tierra que se remueve para sacar de sus entrañas ese oro que va a engrosar las bóvedas de muerte de los bancos. Es inútil que nos repitan hasta el cansancio que en 20, 30 o 40 años, después de haber envenenado ríos, o haber contaminado suelos o acuíferos, o el mismo aire con los residuos no usantes de cianuro o mercurio, las cosas van a volver a ser lo mismo de antes, como si eso fuera un proceso reversible termodinámicamente. Por muchos agregados de microorganismos que se apliquen como tarea reconstructora de un sitio explotado intensiva y extensivamente, y por mucho trabajo mecánico que lo haría, además inviable económicamente, es imposible la reversibilidad, como puede suceder en un proceso químico de laboratorio. No es lo mismo un laboratorio que la vida. Cuando se rompen vertical y horizontalmente las entrañas de la tierra 3, 4 o 5 kilómetros para extraer petróleo o gas de las piedras que los contienen con la técnica del fracking, que consiste en romper previamente con explosivos y después en agregar agua con arena y decenas, si no cientos de químicos, muchos de ellos cancerígenos, bombeados a presiones exorbitantes para reventar de esta manera el depósito que los contiene, técnica prohibida en Nueva York, Alemania, Francia, Australia, Rumania, Italia y Bulgaria, y ya llegó a Colombia. Hace 3 semanas lo anunciaron que ya está listo el fracking. Se está violando ese principio de precaución, consagrado en nuestras leyes y que el derecho internacional acoge en su seno. Y no se entiende, pues nadie que se pretenda inteligente puede hacerse daño a sí mismo, pero en este patio trasero todo es posible. El gobierno colombiano, su Ministerio de Licencias Express, el Ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tienen en la mira el Magdalena Medio, el departamento del Huila, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas, Tolima y Cesar, para empezar, con bloques que se darían en concesión a las transnacionales petroleras ConocoPhillips, Exxon, Chevron, Halliburton, etc., a pesar no solo de la oposición de las comunidades, sino del daño estratégico que ello ocasionará. En la era del negacionismo norteamericano del calentamiento global, ocasionado por el efecto invernadero antropogénico, debido al consumo sin par de los combustibles fósiles en el mundo, el actual gobierno santista, a pesar de haber firmado un compromiso en París en el año 2015, el COP21, que lo compromete a disminuir la explotación de estos recursos, va a duplicar la producción de petróleo con la disculpa de la baja de los precios internacionales, a partir de la técnica terrible del fracking, compañeros, que se aplicará en territorios con fallas geológicas no estudiadas y con una riqueza hidrográfica inigualable. El consumo de decenas de millones de litros de agua por pozo cada año, la sismicidad que se aumentará ostensiblemente con esas cargas de líquido a alta presión y la potencial contaminación acuífera con aguas lluvias envenenadas con esos productos químicos altamente peligrosos o por daños estructurales de tuberías o por ruptura de pozos contenedores de aguas sedientas de químicos, las mismas que tendrán en su seno elementos radioactivos como el radón, el torio, el radio, el uranio, que se encuentran en las entrañas de la Tierra, es una muestra suficiente de que el modelo extractivista se llevará hasta el final y que el principio de precaución es solo tinta derramada. Y si damos una mirada somera a ese cerrejón que explota la BHP, Billiton, Anglo American y Glencore y que pasa de agache en toda evaluación extractivista por los muchos años que lleva en la palestra contaminando el aire, el agua en todas sus formas y expulsando poblaciones negras e indígenas guayú, donde mueren más de 1000 niños por desnutrición cada año, pues diríamos que su producción cercana a 40 millones de toneladas anuales, aparte de la muerte y enfermedades de miles de niños y de desplazamiento de poblaciones pobres, se ha robado todo un río, el río Ranchería, para las distintas actividades mineras, llevando a un consumo diario de agua cercano a los 35.000 metros cúbicos,
compañeros, son 35.000 toneladas de agua que se gasta el Cerrejón todos los días y que va increciendo, llevando a la sed y al hambre a la etnia wayú y a la destrucción de la biodiversidad y la economía de esa región. Sumémosle a todo lo anterior la economía de enclave, que se maneja con unas regalías e impuestos que pagan, como dice el senador Robledo, como les venga en gana. De acuerdo con la Presidencia de la República 2008, el índice de condiciones de vida de La Guajira es el cuarto más bajo a nivel nacional. O sea que la minería de carbón no logró desarrollar, al contrario, le empobreció la región. No decían y siguen afirmando que la minería agrega riqueza, empleo, calidad de vida a la región donde ella llega con las peroratas del empleo y bienestar para todos. El extractivismo salvaje lleva en su seno el signo trágico de la muerte, salvo el capital. El resto está condenado y lo peor, si las comunidades se oponen, inmediatamente no solo son reprimidas, sino señaladas como retardatarias, pues supuestamente su actitud va en contravía del desarrollo nacional. ¿Y qué es desarrollo? La consulta popular del 26 de marzo en Cajamarca rechazó el proyecto La Colosa, minería a cielo abierto de la tristemente célebre Angola Ashanti, de capital sudafricano y canadiense, asociada no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo a acciones ilegales de apoyo al paramilitarismo, dejando un precedente tanto para el pueblo colombiano como para ese capital transnacional y para el gobierno santista. Ahora, después de esa derrota del extractivismo y de lo mal parados que quedaron con la disposición del Tribunal de Justicia por lo del caso de Marmato, se disponen a mover las fichas para que la planadora mineroenergética no sea detenida por esas, entre comillas, minorías que actúan en contravía del desarrollo de todo un país. Eso es lo que dice la oligarquía. Algunos opinadores, como Ramiro Bejarano, van más allá, atreviéndose a llamar a toda una población, en su desesperación, ambientalistas extremos. Así nos llaman a aquellos que nos atravesamos, como una vaca en la mitad del camino extractivista. ¿Son acaso estos los nuevos terroristas posmodernos? De acuerdo a Ramiro Bejarano y a toda esa visión del extractivismo, del neocolonialismo. ¿Son acaso un nuevo objetivo militar? ¿Cesó la guerra? Digo la guerra. En el último informe que hizo el portal Brújula Minera para el Congreso Nacional de Minería en mayo de este año, dejó claro que la gente en el país no cree que la minería sea una actividad que le aporte al país. Ahorita en mayo de enero. Pero dice que lo que falta es más comunicación, como si con el mejoramiento de esta todos los daños ambientales y sociales desaparecieran. De todas maneras insinúan que esa va a ser la estrategia, la posverdad. Uno de los jefes de esa encuestadora que participó en el estudio afirmó que después de La Colosa casi que la población está arrepentida, puesto que lo que sigue es el desempleo y la desesperanza. Pura posverdad. Todo indica que intentarán modificar la ley con todos los debates necesarios en el Congreso para que nada ni nadie detenga la destrucción de los ecosistemas nacionales. La pregunta más oportuna es: ¿con qué objetivos se firmaron los innumerables tratados de libre comercio si no se iba a cambiar el modelo productivo de tal forma que se le agregara valor a nuestras materias primas y así convertirlas en productos finales requeridos y apreciados por el comercio internacional, para que ello en definitiva le ayudara al Estado a equilibrar esa balanza de pagos tan golpeada con el actual modelo de desarrollo y producción nacionales? ¿Cuándo le afirmaron al pueblo colombiano que todos esos tratados eran para atraer inversión extranjera, instalaría enclaves coloniales con mano de obra casi esclava? Recordemos a Pacific Rubiales, para de una manera ladina succionar toda la riqueza de nuestro país sin que éste se lucre de casi nada por la flexibilización laboral que se les permite, la gran exoneración de impuestos debido a las zonas francas creadas en torno a esos proyectos mineroenergéticos y las enormes exenciones tributarias. ¿Acaso la agricultura nacional ha sido objeto de inversión para suplir las necesidades de alimentación nacionales y el excedente poder exportarlo a un mercado internacional redundante en necesidades alimentarias? No, no lo ha sido. Y por el contrario, esos tratados favorecen la importación de maíz y de cuanto producto agrícola haya en el mercado bursátil, sea transgénico o subsidiado. Es más, no hay un plan nacional de ciencia y tecnologías necesario y suficiente para transformar el aparato productivo en algo que pueda generar mercancías con agregados tecnológicos para suplir necesidades de la región y del mundo y generar riqueza. El último presupuesto recién aprobado para 2018 bajó significativamente la inversión en este campo.
En nuestro medio solo vemos desindustrialización, como acá en la ciudad de Medellín, ciudad que se perfila como un espacio de congresos, comercio y turismo de todo tipo, y así Colombia entera. El impulso del neocolonialismo en el mundo está en todo su apogeo para mejorar la tasa de ganancia de ese capital transnacional, y Colombia le apuesta a ser uno de los siervos más aventajados de ese engendro de saqueo y destrucción ecosistémica. Regresamos pues a los albores del capitalismo, cuando lo único que hacían estas colonias era exportar materias primas a la metrópoli española. Las centrales hidroeléctricas. Escuchando al eminente profesor Miller Dusan, me hacía caer en cuenta de algo que día a día nos repiten los voceros de la depredación. Dicen estos: no podemos atravesarnos en la vía del desarrollo porque desapareceríamos como país competitivo en el mundo y por ende nos iríamos a pique o nos eclipsaríamos en el concierto de las naciones productivas, y así no habría crecimiento económico alguno y menos inversión social. Ese es el discursito de Santos todos los días. Miller contestaba con un aire de reflexión: ¿de qué desarrollo nos están hablando si, por ejemplo, todos los proyectos energéticos de las hidroeléctricas van a suministrar energía para la exportación o para la minería? La misma que no deja desarrollo y menos riqueza en la región donde la practican. Y agregó más tarde una sentencia apocalíptica: si se fueran a medir los daños sociales, pónganle atención a esto, compas, si se fueran a medir los daños sociales, ecosistémicos, económicos, de acuerdo a un estudio que hizo una universidad norteamericana en más de 243 represas mundiales, estos casi siempre ascienden al doble del costo de la inversión. En el caso del Quimbo, cuya inversión fue de $1.200 millones, los daños serían equivalentes a $2.400 millones. Claro que es un poco atrevido cuantificar un daño ecosistémico, pues ello es incuantificable porque sus consecuencias no son inmediatas sino futuras. Es cierto, el modelo de desarrollo colombiano, ese que ahora se autodenomina sediento de energía, es un modelo extractivo destructivo, pues las centrales hidroeléctricas de nuestro país desplazan más población que la guerra, destruyen más bosque seco y húmedo tropical que cualquier proyecto maderero o de ampliación de frontera agrícola, y contaminan más que millones de vehículos por aquello de la emisión de metano producido por la putrefacción de la capa vegetal que no retiran las constructoras por no elevar los costos, y al final la energía se vende barata para ese capital transnacional y costosa para el resto de los colombianos. La construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica El Quimbo, generadora de 400 megavatios, perteneciente al capital transnacional Engesa, que es una suma de Enel y Endesa, y también participa la empresa de energía de Bogotá, que ya no es pública, que produce el 20% de la energía del país, es una muestra de destrucción de la biodiversidad y de las tierras agrícolas, pues esa represa inundó 8.556 hectáreas. 8.556 hectáreas de una despensa alimentaria, afectando a 30.000 personas de todas las edades y sembrando la desaparición de la soberanía alimentaria en esa región del Huila. Esa megaobra es un emblema de la burla que el capital extranjero le hace a las comunidades y a la resistencia de estas. Y peor, las historias del Quimbo y de Hidroituango son muestras palmarias de cómo el capital se posicionó a sangre y fuego en todos los megaproyectos del país con el apoyo militante del Estado colombiano. Con Hidroituango, de solo capital nacional, comillas, en donde está EPN como cabeza de el censo irregular de la población para las compensaciones económicas, las múltiples violaciones sexuales, el desplazamiento, amenaza y asesinato de trabajadores y de humildes pobladores, todo ello denunciado y documentado por el movimiento Ríos Vivos, sumado a la destrucción que sobrevendrá de más de 4.000 hectáreas de uno de los últimos bosques secos tropicales del país. Se nos muestra palmariamente que el capital no tiene patria, que éste maneja todos los hilos del poder hacer y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de haber coronado sus intereses, así destruyan una irrecuperable biodiversidad o envíen al cementerio a todos aquellos que se resistan. De acuerdo al profesor Miller, en Colombia tenemos en este momento un superávit de energía cercano a 5 gigavatios. Póngale atención a eso, compas. O sea,
todos los proyectos que entrarían en operación en los próximos años, que incluyen 94 microcentrales del oriente antioqueño, la central hidroeléctrica de Ituango, la central Porvenir 2 de la filial Celsia, de la cual es propietaria la transnacional de origen colombiano Argos, que inundará más de 1000 hectáreas del cañón del Samaná, compas, un tramo de casi 17 kilómetros, levantando un muro de 140 metros de alto, arrasando con la enorme biodiversidad de este. Últimamente se han encontrado 9 especies desconocidas por la botánica mundial en el cañón del Samaná. Esto apalancaría el estratégico proyecto IRSA, todo eso IRSA, que es la iniciativa de integración de la infraestructura regional sudamericana, el cual pretende alimentar a ese voraz comercio internacional y a Estados Unidos, cuya población consume hasta 40 veces más energía que la población colombiana. O impulsaría la planadora minera en el país, pues la minería consume mucho más energía que la industria. Un caso concreto es Cerro Matoso, que consume 180 megavatios hora, la mitad de lo que producirá el Quimbo, y lo mismo que consume la ciudad de Barranquilla, que lo consume una sola minera. No queremos ese desarrollo, queremos uno en donde las comunidades, sus intereses y sus territorios sean respetados y apreciados, y en donde el pueblo colombiano se vea reflejado en su visión de futuro, en donde las especies que comparten la casa común sean tenidas en cuenta en ese plan estratégico, en donde el cultivo y cosecha de alimentos elimine la base de la revolución verde, esto es, los agrotóxicos y la química orgánica derivada del petróleo, y recurra a técnicas agroecológicas que sí respetan los ecosistemas y hacen de la agricultura una actividad sostenible, en donde quepamos todos y seamos escuchados como sujetos sociales, económicos y políticos importantes en la vida, en la biota del planeta y del país, en donde la matriz energética que se requiera para la producción nacional consulte las nuevas tecnologías base, aire, mar o sol, en donde todo lo que se lleve a cabo para favorecer a un país de comunidades vaya de la mano de la visión ecosistémica que propende por el equilibrio y la economía de la naturaleza. Solo así empezaríamos a sembrar para que las futuras generaciones sean las que cosechen y sigan adelante con sus sueños. De lo contrario, seguiríamos sembrando vientos para ellos después recoger huracanes. No a las soluciones al final del tubo. La humanidad debe acabar con la hipnosis hipertecnológica, donde las soluciones que el capitalismo ofrece son las llamadas al final del tubo, esto es, enmiendas que parten de la base de dañar y después pagar para resolver. Esa enorme lista de nuevos inventos, esa ciencia que se llama neutral, esa disposición para el emprenderismo de todos los recién graduados de las universidades mundiales que salen con la visión de convertirse en multimillonarios como Bill Gates, a los cuales previamente les han lavado el cerebro, debe ser denunciada como un proyecto tipo caballo de Troya contra la naturaleza y los pueblos del orbe. Ni la geoingeniería, que nos la presenta el marketing corporativo como el bálsamo para el calentamiento global, ni el emprenderismo, ni los transgénicos, ni la biología sintética, ni las semillas Terminator, ni la destrucción de las abejas por los plaguicidas para dar paso a robots o a millones de personas que harían su labor polinizadora, ni la agricultura del monocultivo robotizada, o no, ni la expansión ad infinitum de la economía capitalista sabiendo de la finitud de la biota del planeta pueden ser los nuevos y ejemplarizantes recursos idiomáticos y económicos para justificar la pauperización de toda la población mundial y el futuro desalojo del invivible planeta, que desafortunadamente sería el colofón de lo anterior y que para mal de todos anda pregonando uno que otro científico de reconocido prestigio como Stephen Hawking, lo cual solo cabe en la mente de las corporaciones transnacionales y el capitalismo mundial. Debemos sobrepasar la actual crisis civilizatoria creada por el capitalismo con la carga consumista y la crisis cultural que lleva las alforjas de su bestia, para llegar a un tipo de sociedad humana, socialista, natural, en donde los intereses de todos los habitantes, así como sus cuerpos y sus almas, quepan holgadamente en la acogedora casa de todos. Esta es la primera parte, compañeros. Aquí aparece la compañera indígena diciéndonos, efectivamente, cuál casa. Y aquí
Yo les traigo y les he hablado muchas veces de ecosistema, de ecología. Compañeros, ya no vamos a hablar de medio ambiente. El medio ambiente es parte del ecosistema. Vamos a hablar de ecosistemas, porque el capitalismo mundial no quiere que la palabra ecosistema se inscriba en el lenguaje de los sindicatos, en el lenguaje de las masas. Esa palabra es rebelión, es resistencia, la defensa de los ecosistemas. Entonces, les traigo algo acá sobre la formación del suelo. Y es muy interesante, el proceso de formación del suelo desde el material genitor, la formación de la roca madre, de los diferentes horizontes, hasta llegar a tener un suelo con materia orgánica, es algo que ha tomado, compañeros, millones de años. Esa conciencia tiene que estar aquí, compas. Están destruyendo una potencialidad, no solo de comida, sino una potencialidad natural de vivir una vida buena. Por dichas razones, afirma Jairo Alvear, la destinación de la tierra debe ser al uso para el cual ella está adecuada, así como su mejor beneficio será aportar al mayor número de personas durante el más largo tiempo. Transnacionales, multinacionales, transnacionales, un poco de términos económicos, políticos y de economía política, lo dice Eric Llopis, español, geopolítico y economista. Dice, es más preciso empresa transnacional que multinacional. Bueno, en fin, el cuento es que para ellos no existen fronteras nacionales y la estrategia común está dirigida por el centro corporativo. Las filiales son articuladas en un proceso integrado y sus políticas son determinadas por centro corporativo. Compas, las empresas transnacionales están dirigidas en Bélgica, los centros quedan en Europa o quedan en Sudáfrica, como la Global Ashanti, por ejemplo. Ellos, Colombia no la distinguen, solamente distinguen el extractivismo. Ecología o economía de la naturaleza. La ecología o distribución geográfica de los organismos, o la ecología geográfica de los organismos. Mire, compas, que esto tiene toda una ciencia. Y no es la ciencia de los ambientalistas extremos que habla Ramiro Bejarano, o que hablan los neoliberales, que están desesperados con las comunidades haciendo consultas populares. No. Esto es una realidad que tenemos que recogerla desde los sindicatos, compas, porque los sindicatos a veces se alejan mucho del tema tierra como si no fuera con ellos, o solamente especializan a los sindicatos del Cerrejón o los sindicatos Fesoagro y todas esas cosas, y los de la ciudad no tenemos que ver, porque los alimentos los compramos en el supermercado, ¿cierto? Vamos al supermercado, ahí están los alimentos. No, el alimento viene de la tierra, mucho cuidado con eso. La economía de la naturaleza, que no es otra cosa que las múltiples relaciones de todos los organismos vivientes en un solo y mismo lugar, su adaptación al mundo que los circunda, su transformación por la lucha para vivir, sobre todo con los fenómenos de... En fin. Los hombres en esta relación olvidan o ignoran, esto lo dice la profesora Lilian Gómez, que también ha ido a la NEPO a dar algunas clases, ignoran que son ellos y sus sistemas de desarrollo económico y político quienes tienen que plegarse a la naturaleza, y que no es la naturaleza la que se debe de obligar a la domesticación miope e inmediatista de provecho económico a costa del aniquilamiento futuro. Las mineras, ¿cómo están ahí, compas? ¿Cómo están las hidroeléctricas? ¿Cómo están todos los procesos extractivistas? Díganme un solo proceso extractivista que sea reversible termodinámicamente, que se pueda recuperar como lo plantean los pregoneros del capital internacional. La destrucción antropogénica. El planeta no se salva en sus parcelas políticas, se salva como una unidad cibernética que apunta al futuro con todos sus elementos, y siempre teniendo presente que el lamentable estado del cambio climático es culpa nuestra, compas. Compas, ahorita les hablé de la central nuclear de Fukushima, hubo un tsunami y destrozó a esa central, 4 reactores afectados y 300 toneladas de agua radiactiva salen todos los días al océano Índico, que es el océano Atlántico, que es el océano Pacífico, y que nosotros, del cual sacamos muchos peces y muchas poblaciones costeras se alimentan. A nosotros no nos importa lo que está pasando en Fukushima, nos tiene que importar, compas, porque el planeta tiene un solo ambiente. Un solo ambiente y un solo ecosistema. El planeta Tierra es un solo ecosistema, y como tal la clase obrera colombiana tiene que preocuparse de ese tema, como la clase obrera mundial. Si Marx hablaba de proletarios de todos los países unidos, pues ahora es urgente hasta desde el punto de vista ecológico. Además,
el problema de la lucha de clases que lleva implícito ese concepto. Mire, compa, lo que es la minería. Esto lo dice un hombre que trabajó 25 años en el Banco Mundial, como Joseph Stiglitz, que trabajó yo no sé cuántos años en el Fondo Monetario Internacional y se arrepintió de hacer tantas embarradas, porque ustedes saben que el Fondo Monetario nació en 1944, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y es el que empeña a todas las naciones. Pues este señor en el Banco Mundial se dio cuenta de esto y mire las conclusiones que saca. ¿Qué es una minería responsable? ¿A ustedes les parece que esto se cumple aquí? 1, que tenga transparencia. 2, que tenga una licencia social. Aquí están hablando de licenciamiento de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Eso es una, perdónenme, esa es la puta de Babilonia, la ANLA. Y el Ministerio de Medio Ambiente es de medio ambiente porque el otro medio lo volvió mierda. No tenemos, compañeros, allá en el alto gobierno nada que nos represente. Oiga, no se debe hacer minería en ninguna cuenca estratégica. En el Cerrejón está al pie del río Ranchería, una cuenca estratégica que alimenta a muchos pueblos. Pues no solo hicieron el Cerrejón, no solo se ampliaron a 40 millones de toneladas anuales, sino que le robaron el río Ranchería a la población Guayú y a toda la Guajira. Le robaron el río Ranchería porque la represaron y esa agua la utilizaron para lavar carros, para lavar carbón, para hacer un poco de cosas y para unos mafiosos que tienen arroz por allá en la Guajira. No puede hacerse en zonas que produzcan alimentos. ¿Cómo les parece, compás? Eso lo dice un hombre, un cuadro del capitalismo mundial que se arrepintió y que ahora está haciendo activismo, por fortuna, contra la minería. No puede hacerse en zonas de conflicto armado y no puede hacerse en territorios étnicos. Si miramos el mapa de las licencias o de los títulos mineros que está dando el gobierno, que hay 8.700 títulos mineros además, cerca de 8.700, están todos cerca de etnias, atravesando páramos, están rompiendo un poco de esquemas de protección ecosistémica. Esta es otra que la traigo del cianuro. Miren lo que dicen allá. ¿Qué dice la Unión Europea en 2010? El cianuro definitivamente es un peligro. ¿Y sabe qué nos dicen a nosotros? Nos dicen, no, la minería responsable usa cianuro. Y la minería irresponsable, ilegal, usa mercurio. ¿Cuál de las dos es más venenoso? Ya el mercurio lo van a sacar por un tratado que se llama el Tratado de Minamata. El mercurio sale de Colombia. De hecho, hay una gran cronicidad de toxicidad en el pueblo de Segovia y Remedios. Tenemos grandes poblaciones intoxicadas con mercurio. Es que el mercurio ustedes lo ven y se evapora. Y cuando lo calientan se evapora. Y eso es lo que hacen, amalgaman el oro con el mercurio, después le meten candela, queda el oro y el mercurio se lo traga a la gente, en la casa o en cualquier parte. Segovia está totalmente contaminada por mercurio. ¿Pero qué? La minería responsable usa cianuro. Mire lo que dicen ahí. Mire los accidentes que han habido con cianuro. Si ustedes cogen una caja de cianuro, yo trabajé con todos los elementos químicos, del tamaño de un granito de arroz y se lo tragan, se mueren. ¿Será o no será dañino? Las características del extractivismo ustedes las conocen: extracción de bienes en grandes volúmenes, con bajo procesamiento y venta a la lata. Y esta es una definición de Renan Vega Cantor que a mí me gusta mucho, que es el extractivismo: conjunto de actividades económicas con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio denominado Colombia hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. Y con todo lo que decía el compañero ahora, mostrando pérdidas en los balances, porque es que el Cerrejón se lo venda a esta empresa que es del Cerrejón y entonces muestran unas utilidades negativas, entonces no pagan nada porque están perdiendo. Nos están haciendo el favor de robarnos el mejor carbón del mundo, entre otros, compas. El Cerrejón es la mina a cielo abierto de carbón más grande del orbe. Y el carbón que sacan de allí es el mejor carbón del mundo. Tiene muy poca ceniza y tiene muy poco azufre. Se lo llevaron todo, llevan ya 40 años haciendo el daño, siguen en esas. Las relaciones laborales, ya lo han hablado aquí lo suficiente, la flexibilización, la precarización, la esclavitud. Yo creo que ustedes estuvieron muy atentos a Pasivo y Rubiales. Estos pensamientos ecológicos es simplemente un llamado a todos los profesionales,
Aquí yo sé que hay profesionales y ustedes los trabajadores también tienen hijos profesionales. Esta es una reflexión que hace Ana Patricia Noguera, filósofa y cofundadora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, y dice: acciones de extrema guerra y violencia contra la tierra. Guerra y violencia contra la tierra, como la minería, la agroindustria, las hidroeléctricas, la caza de animales silvestres y el manejo de las plantas como mercancía con el consecuente aumento de la miseria en el mundo, son maneras de exterminar las tramas de la vida que poco o nada le interesan al capitalismo, al desarrollo, a la avidez para apropiarnos de todos los secretos y enigmas de la tierra. A ver si se graban siquiera esta imagen de todo lo que les he hablado. Una imagen vende más que 1000 palabras, ¿no? Mire lo que puede tomar 2 o 3 centímetros de suelo. Esto, compañeros, esto puede tomar 1000 años. Y las mineras nos dicen: no, nosotros abandonamos la minería, después tapamos y se acabó. Y todo bien, y en 20 años tienen arbolitos y producción. Compañeros, la segunda ley de la termodinámica, cómprense un librito termodinámico y lean y digan: ay, hijo de pucha, no se puede, no se puede. Esa es la forma de responder, aparte de la lucha política, ¿no? El conflicto, miren esto, desaparece entre comillas el conflicto armado. Listo. FARC, Japón, el ELN, salen, listo. ¿Y qué nos queda, compas? Esto, lo que nos va a quedar son los conflictos sociales, ambientales, todo un terreno servido de lucha de clase donde vamos a caer como hormigas si no nos unimos. Aquí el llamado de muchos compañeros ha sido: no nos unimos o desaparecemos. O inventamos o desaparecemos, como decía Simón Rodríguez. Es hora de empezar a sacar talanqueras ideológicas y mentales. Tenemos que hacer algo. No quedarnos en el estribillo de quedarnos solos, porque lo que sigue es un feroz capitalismo que ya le metió Colombia, ya le metió el fracking, por ejemplo, que es una técnica terrible de una sismología inducida por unas bombas que bombean líquidos con arena y con químicos cancerígenos y que regresan esos mismos líquidos a depositarse otra vez a la tierra y a generar sismos en la escala 4 y 5 Richter. Vamos a tener todo el Magdalena Medio que está lleno de humedales, de acuíferos contaminados, compas. En 10 años vamos a tener una Colombia lodazal. Eso es lo que vamos a tener, y es un tema de la clase obrera también. En las consignas obreras tenemos que empezar a vincular todas estas cosas que se nos vienen debido a ese capitalismo voraz. Miren, así lo plantean en la revista Semana. Todo Colombia, todo un tesoro, felices, todo lo que está amarillito, eso va para oro. Y ahorita les muestro el mapa, miren el mapita. Títulos mineros en Colombia. Yo lo llamo Colombia de no futuro, como la película Rodrigo de no futuro. ¿Se la vieron? Yo creo que muchos acá los viejos lo vimos. Esos son títulos mineros. Nos tiene que interesar saber que hay 8.700 títulos mineros y que dan títulos. Mire cómo dan títulos, compas. Esto es una mina que está aquí, la San Ramón, aquí en Santa Rosa de Osos. Y mire lo que hizo el gerente, graciosamente, gerente de esa mina, de la Red Eagle Mining de Colombia, y dice, tiene una frase larga, pero ya la cogí, y dice: pero además la empresa renunció a 2 títulos, ya se los habían dado, de aproximadamente 14.000 hectáreas, oiga, 14.000 hectáreas, pongan atención a eso, ubicadas en el Cerro San José, lugar con ecosistemas de altísima riqueza de flora y fauna, desde donde fluyen las fuentes hídricas hacia todos los sectores de Antioquia. Y lo decía el gerente de San Ramón, que representa el capital transnacional, y dice: no, es que el gobierno nos dio una cosa riquísima en biodiversidad, pero nosotros la vamos a dejar ahí, solamente vamos a coger 15 hectáreas. Graciosamente regañan al gobierno, el gobierno está feriando el país, compas. Miren el consumo de agua en Colombia. Dato de 2010. Colombia se consume la bicoca de 35.877 millones de metros cúbicos al año. Un metro cúbico es una tonelada. Entonces se consume 35.877 millones de toneladas de agua, compas. Colombia va a pasar de ser el tercer país de riqueza hídrica
a ser un país con déficit, ya está en la lista de los países deficitarios con el modelo de desarrollo actual en agua. Las generaciones futuras van a encontrar, como les reitero, unas aguas podridas en químicos y una pérdida de biodiversidad tremenda alrededor de todo ello. Prima Colombia Hardwood, miren, eso es como cuando a ustedes nunca los han motilado mal, les dan un hueco aquí, eso es el Chocó. Mire, ese Chocó calvo. Ha habido una completa ruptura de los ecosistemas en Chocó. El biólogo Gonzalo Andrade, miren lo que dice el biólogo Gonzalo Andrade del Chocó, compas. No deja de expresar su desconsuelo, porque él se fue en un avión y miró esto y dijo: el patrimonio hídrico y de especies, de fauna y flora del que el país humano pierde la batalla frente al hombre y la explotación legal e ilegal de sus recursos. Andrade, que es profesor asociado de la Nacional, señala que la cifra del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es de 310.000 hectáreas de bosques talados cada año en Colombia, entre páramos y selvas, compas. 310.000 hectáreas. Una hectárea es más o menos una cancha de fútbol. Son 310.000 canchas de fútbol, pero no vamos a ver ningún partido. Vamos a ver es un daño irreversible, irrecuperable. Eso es lo que encuentran, y mire lo que dicen abajo: 40% de toda la superficie chocobana ya fue deforestada. Eso nos interesa a nosotros aquí en Medellín. No, eso no es con nosotros, es con nosotros, compas. Por eso ese llamado universal, ecosistémico, hace parte de la lucha contra las transnacionales, contra el capital nacional e internacional. Colombia se encuentra en el 8º lugar dentro de los países con mayor deforestación en el mundo, problema exacerbado por el tráfico ilegal de madera. Voy a pasar ya rapidito porque ya no me sonó la alarma cubana que decía el compañero. Miren estos datos: entre 2002 y 2007 se perdieron cerca de 7.000 kilómetros cuadrados de selva. 7.000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben un kilómetro cuadrado cuántos son? 1.000.000 de metros cuadrados, son 100 hectáreas. Todas estas pérdidas, compañeros, tenemos que empezar, los obreros, todos los hombres de este país y de este planeta, a repensar. Es todos los conflictos ambientales, estos, miren, una Colombia llenita de... ¿Dónde están los conflictos ambientales? ¿Dónde está la riqueza nacional? ¿Dónde está esa inversión extranjera que definitivamente expolia, que no deja riqueza en el país? Eso debe quedarnos claro, pues. Que esto es una iniciativa sostenible, pero es difícil de cumplir. Cuando le mire la tercera, cuando esta sea respetuosa con el ecosistema, compañeros, el capitalismo no va a respetar a los ecosistemas, no van a haber propuestas sostenibles. Entonces, ¿qué hacemos para el desarrollo? Compas, hay otras formas de hacer desarrollo, y eso es otro tema que el sindicalismo tiene que pensar, porque tenemos que llegar al Congreso no solamente a proponer leyes que favorezcan a X o Y sector de la población, sino que tenemos que empezar a salir a las calles, a exigir el respeto al país, a exigir el respeto a los bienes comunes, no a los recursos naturales que suena como a banco, sino a los bienes comunes de todos y todas. Eso es lo que tenemos que hacer, solo que todavía lo vemos un poco lejos, pero tiene que ser así. El diésel, está la palma africana, no les voy a leer porque me sacan tirado por esta escala y me aporreo mucho. Pero el cuento es que eso llegó aquí y la palma africana es de Fedepalma. ¿Y saben cómo se pobló las 500.000, 600.000 hectáreas? Ya deben estar en 600.000 hectáreas de palma africana. Una palma que fue traída de Nueva Guinea, del África. Eso la poblaron y destruyó todo lo que cogió. La palma, compañeros, donde llega destruye. El tal biodiesel, que es realmente agrodiesel, es una plantación destructiva. De la palma a los 30 años no queda sino cortarla y todo el territorio queda convertido en un desierto. Entonces 600.000 hectáreas que en 20 años van a ser desierto, ya no son cultivables, no van a haber acuíferos, no va a haber nada de eso. Bueno, yo voy a avanzar. Miren, ¿cómo les parece? ¿Les parece bonita la foto? Nueva plantación de palma en Borneo, Indonesia, Asia. Pero les cuento, compas, que Colombia es el 4º país del mundo en producir aceite de palma y es el primero en América, y eso lo montó Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Estamos produciendo más aceite de palma que cualquier país de América, de toda América.
y somos el cuarto en el mundo, pero miren por allá en el Asia lo que están haciendo, compas. Eso no es nada ecosistémico, ahí no hay aves, no hay tierra que sirva después de todo ello. Están destruyendo países enteros, Malasia, Borneo, todo Asia está siendo pasada por las armas. Bueno, voy a estos Montes de María, acumulación por desposesión, el paramilitarismo echa a toda la población, después llegaron las empresas palmeras, quedaron los campesinos sin tierra y quedaron sin aguas, porque como le digo, esa palmera le tienen que echar fungicidas y todas las fuentes de agua fueron contaminadas con esos fungicidas, y ahora la población se queja y de Palma responde: no, eso es mentira, nosotros no echamos ningún tóxico, y sí echan agrotóxicos, como toda la revolución verde. Bueno, esto es las hidroeléctricas, ya les leí ahora, yo creo que queda eso más o menos claro. Engesa definitivamente es una tragedia para esa región, pero mire la belleza institucional, esta es la propaganda institucional: rehabilitación de hábitats para fauna silvestre. Mire la fotografía tan hermosa que aparece en el portal de Engesa: inversión destinada, etcétera. Arqueología preventiva, compas, imaginen que a ellos les pidieron una multa muy chiquitica de no sé cuántos salarios mínimos por destruir casi toda la arqueología de una región. ¿Y dónde estaba el Instituto Antropológico Colombiano? Tomando tinto con ellos. No hubo ninguna protección, pero aquí no la muestran, que ellos sí hicieron grandes excavaciones, que sacaron una cantidad de cosas. Compas, allá hicieron las inundaciones de 8.700 y pico hectáreas y no respetaron ningún patrimonio cultural. Porque el capital transnacional y local también, porque les acabo de hablar de Samaná, el grupo transnacional Argos, le tenemos que poner también el nombre transnacional Argos, va a destruir todo el valle de Samaná y ha destruido 1000 cosas y está metido en las microcentrales eléctricas, compas, que eso es toda una amenaza también para el paisaje, para las especies, para todo, porque calienta el agua además y porque afecta ciertas actividades también de la población. Miren, una belleza. Quimbo es energía limpia, es el institucional, ¿cierto? Entonces nosotros, los extremistas, ambientalistas, nos oponemos a eso y entonces ya estamos en la mira, somos los nuevos actores para cortar la cabeza. Bueno, aquí entramos a la minería, ya vamos a terminar rápidamente. Miren los huecos que nos dejan. Esos huecos, dice el profesor Julio Fierro Morales, un profesor emérito no, muy joven por cierto, pero un gran investigador, un geólogo, dice que esos huecos, los mismos que están en el Cerrejón, no pueden ser cubiertos por el hombre en miles de años. Eso definitivamente no se recupera en cientos de miles de años, lo dice él. Entonces, la minería, ¿cómo nos vende a nosotros eso? ¿Será que nos falta conocer algo para oponernos como las poblaciones ahora se ponen en el campo? Yo creo que tenemos que estudiar y tenemos que estar atentos. Ese líquido amarillito abajo son contaminaciones ácidas de mina. Aquí los compañeros de sectores mineros que saben qué es eso. Las operaciones mineras conllevan ¿a qué? Alteración del paisaje, modificación del hábitat ecológico, destrucción de la cubierta vegetal. Ellos tienen que pelar toda la cubierta. Y esos 2 o 3 centímetros que necesitan 1000 años para reproducirse son destruidos en segundos. El ruido, las emisiones de polvo, etcétera. Voy a adelantar, miren, esto es una foto de La Guajira, en una población guayú, las poquitas maticas que todavía crecen por allá. ¿Qué ven ustedes a los alrededores? Carbón. Ese polvo de carbón al Cerrejón le importa un bledo que se lo traguen los niños y que se mueran. En La Guajira, en la comunidad guayú, tiene un nivel de decesos de cerca de 1.400 niños muertos por año, absolutamente desnutridos. Se dice que en 30 años la población guayú va a desaparecer. Miren los polvos de abajo, en fin. Les voy a mostrar aquí simplemente esto. El agua que consume el Cerrejón en un solo día equivale a la que necesita para abastecer una ciudad de 350.000 personas. Un día, el Cerrejón consume lo que consumen 350.000 personas. La Guajira tiene 525.000 habitantes, no tiene acueductos, no tiene nada. La minería no sirve para la riqueza nacional. Miren lo que se la gastan. Una fotico muy bonita, lavando carbón, pero no hay para la comunidad guayú. Y mire el cauce seco del río Ranchería, compas. Esto nos debería doler y deberíamos haber hecho un paro nacional. Tenemos que aprender a hacer huelgas nacionales. Hombre, es que no son meramente lo que llaman algunos los recursos, no, son los bienes comunes. Y son comunidades que están desapareciendo a la vista, a ojos vistas de todo el mundo. Este es el seco, el lecho seco del río Ranchería. Miren, compas, por aquí pasaba el río Ranchería. Miren lo que le quedó a la comunidad.
Mire lo que le quedó a la comunidad Compass. Esto es dignidad, eso es un capital transnacional que se preocupa por la población, eso es un Estado que definitivamente es popular, no lo es. Esto es el Cerrejón, todas esas manchas negras, no es un paisaje lunar, eso es pura destrucción ecosistémica y las poblaciones siguen chupando día a día y han querido robarse y mover, por ejemplo el arroyo Bruno, se robaron el Ranchería y el arroyo Bruno lo quisieron correr, ¿sabe para qué? Para hacer una explotación de carbón, porque debajo de estos lechos, debajo por ejemplo de Ranchería hay más carbón que afuera, hay millones y millones de toneladas de carbón y lo han querido mover, lo que pasa es que la población se le ha movido. Miren los niños, altamente desnutridos. La desnutrición es crónica. Se nos está muriendo la población wayú, compañeros, y los convoco que hagamos jornadas por la población wayú, porque ellos necesitan no solo la solidaridad, sino el empuje desde las ciudades para que se visibilice. Oiga, y pongan atención, el tema wayú fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a favor de esa comunidad hace 2 años. El gobierno nacional no ha movido un dedo por la comunidad sigue muriendo. Esto es lo del ferroníquel, Cerro Matoso. Miren lo que se consume, lo que hablábamos ahorita, la cantidad de ferroníquel que produce 52.000 toneladas de ferroníquel en el año más o menos 2013, son las estadísticas. Y ya para terminar, este es el fracking Compass. Compass nos acaban de meter un gol y todos estábamos parados mirando cómo lo iban a hacer. Pues ya metieron el fracking y van a explotar las regiones que les dije ahorita. Todo el Magdalena Medio, de abajo se vienen Tolima, se va de Antioquia, se vienen los Santanderes, cogen Huila, Boyacá, Antioquia, Cesar. Hay bloques por todo lado, el Meta también, el Meta. ¿Y qué es esta técnica? Esa técnica es simplemente eso que ven ustedes aquí, son fracturaciones que se hacen primero con explosivos y después meten agua con 5.000 atmósferas de presión. Yo imagino que ustedes saben que es una atmósfera de presión. ¿Cómo les explicar? Una atmósfera de presión es la presión equivalente a 10 metros de agua. 10 metros de agua de una atmósfera de presión. Son 5.000 de esas que se meten a la tierra. Y mire, ahí no ven ustedes un acuífero, el azulito que cruza, son acuíferos. Y oiga, compas, y nosotros tenemos acuíferos a 1.300 metros, y los tenemos a 3.000 metros. Y los gringos imbéciles que son los asesores del gobierno de Santos le dicen que no, que aquí los acuíferos son todos de 300 metros, y que estos cálculos son para acuíferos de 300 metros. Y lo peor, compas, lo peor de todo, no hay un estudio geológico de los efectos. Hay una cantidad de fallas geológicas y el Servicio de Geología Nacional no ha estudiado todas las fallas en el Magdalena Medio y en todo el país. Y aún así, el criminal gobierno de Santos, que de nuevo se arrodilla ante el capital internacional, nos dice es que como el petróleo bajó de precio, vamos a duplicar la producción con el Magdalena Medio y con todos los bloques de explotación del fracking. Fracking significa ruptura. La segunda imagen muestra la potencialidad de la contaminación desde la tubería por las fallas geológicas. Y otra cosa es que si se amplifica una falla geológica con una sismicidad encadenada después de la sismicidad inducida, porque la inducida es la que se da cuando metemos esas bombas, esos líquidos a 5.000 atmósferas, y después esos líquidos vienen con todos esos elementos cancerígenos, salen otra vez. ¿Y saben qué hacen con eso? No le aplican ningún proceso de ingeniería química, porque, compañeros, un líquido de esos tiene hasta 50, 60, 100 productos químicos. No hay técnica en ingeniería química, yo soy ingeniero químico, que haga que se separen esos 100, salvo que le metan toda la plata del mundo. Y ustedes se imaginan una minera, una Exxon, una Mobil, una ConocoPhillips, metiéndole billete a la descontaminación del agua que están sacando contaminada, incluido con elementos radioactivos que salen de la Tierra, porque la Tierra tiene elementos radioactivos, nosotros nos estamos irradiando todos los días, vamos al campo y recibimos irradiación, pero una irradiación pequeña, la Tierra la tiene uranio, tiene un poco de cosas. ¿Ustedes creen que al salir todo eso, el capital transnacional, ese que tienen claves
neocoloniales, en donde le pagan a los trabajadores menos del mínimo, está flexibilizado todo el servicio, en donde definitivamente no cuidan un solo bien común, van ahora a hacer esto. No lo van a hacer, compañeros. Entonces lo que sigue es un gran deterioro ecológico nacional con este procedimiento del fracking. ¿Qué es la alternativa? Las alternativas, hay alternativas, compas. Hay alternativas eólicas, solares. Ustedes con aquellas pueden mover turbinas. La del lado derecho, esas son alternativas solares, termosolares. La de abajo es fotovoltaica. Nosotros, compañeros, vivimos en el trópico. Y ustedes saben que el trópico todo el año le da la cara al sol. El sol nos ilumina todo el año de frentolín. Y con eso nosotros podríamos evitar 2 o 3 centrales eléctricas. No necesitaríamos ni siquiera calentadores, base de energía o base gas. Es que nosotros entendemos la idea que necesitamos gas o energía eléctrica para calentar el agua en la casa. Compañeros, todo este sistema, por ejemplo, termosolar, podría incluirse en todas las casas o en las urbanizaciones nuevas como mínimo. Hay formas de evitar el deterioro que se está dando en grandes pasos del planeta. Yo dejo ahí, compañeros, porque el tiempo definitivamente se me acabó. Muchas gracias, compañeros.